habíamos visto varios aspectos de la persona y obra del anticristo en el libro de Apocalipsis capítulo 6, cuando habíamos hablado acerca de este personaje que aparecerá al final de los tiempos, y habíamos dicho cómo este personaje va a aparecer y todo lo concerniente a sus actividades. Y habíamos dicho que si usted se quedaba en su casa, pues se quedaba, ¿no? Se quedaba en su casa, pues no venía. Pero no era que se quede, era que venga a la casa del Señor y escuchar la palabra de Dios. Y de esta manera habíamos visto entonces ya algunas pinceladas de este personaje que es bastante conocido por nosotros, el anticristo. Pero quisiera resaltar en esta hora, ya habíamos visto el capítulo 12, bueno, desde el capítulo 11, ¿no? Bueno, desde el capítulo 10. El capítulo 10 llegamos prácticamente a la mitad de la gran tribulación. En el capítulo 11 vemos como a la mitad de la gran tribulación se invade el templo de Jerusalén y se pone la abominación desoladora. Y habíamos dicho que también morían los dos testigos a la mitad de la tribulación. Luego habíamos hablado de cómo una mujer que está encinta es perseguida por el dragón. O sea, habíamos dicho que Israel era perseguida por Satanás el diablo a la mitad de la tribulación, porque el anticristo era un antisemita, buscaba el exterminio del pueblo de Israel. Y ahora en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, para todos los que nos están siguiendo también por el internet, el capítulo 13 del libro de Apocalipsis nos va a explicar un poco más acerca de este personaje, a quien ahora la Biblia le llama bestia, ¿no? Le llama bestia, pero en el sentido salvaje, o sea, es una bestia salvaje que está en el mundo buscando devorar y destruir a los habitantes del planeta Tierra. Y hemos visto en Apocalipsis 3, entonces, aquí van a aparecer de manera gráfica, dos personajes. El primero es el anticristo y el segundo es el falso profeta. Pero no vamos a explicar mucho sobre el falso profeta, vamos a hablar un poco más sobre el anticristo y ya la siguiente semana acerca del falso profeta. En el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 al 10, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice la Biblia: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, a Satanás el diablo. Verso 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Verso 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia, no? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Verso 5. También se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Verso 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Verso 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Verso 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Eterno Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Padre, en esta hora humillados delante de ti, reconocemos nuestra insuficiencia, Señor, nuestra humanidad. Sabemos que erramos, que pecamos, que hacemos lo malo delante de ti, pero te pedimos, Señor, tu ayuda. Pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo para que cual Maestro nos guíe a toda verdad y justicia.
Permítenos, Señor, aprender de tu palabra y explicar a otros también la verdad de ella. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos en esta hora. Amén. Hermanos, el anticristo desde siempre ha sido un personaje enigmático. Ustedes, yo les digo el nombre Damián y ustedes ya se imaginan algo, ¿no? ¿Qué se imaginan ustedes? Damián, la profecía, ¿no? ¿Y de qué hablaba la película? Claro que no es así necesariamente como en la película aparece la historia del anticristo, ¿no? Porque inclusive en la cinematografía del mundo no conocen nada de la palabra de Dios, no como las últimas películas que han salido, ¿no? Moisés, la batalla de los dioses, no, Moisés fue la batalla de los dioses, ¿no? Ahí aparece, ¿saben cómo lo presentan a Jehová? Como un niño de 5 o 6 años, ¿no? Lo presentan a Jehová Dios, y los dioses, es una cosa así, hermano, muy anormal. Después a Noé, que los Nefilín, ¿no? ¿Se acuerdan de Noé, la película de Noé? Todo el mundo emocionado, se fue a ver la película de Noé, y aparecieron los Nefilín, ¿no? Que se supone que eran demonios, eran espíritus caídos, ¿no? Según una cosmovisión. Sin embargo, los presentaban como que ayudaban a Noé a construir el arca. O sea, los demonios ayudaban a Noé a construir el arca. Imagínense. Y otra peor todavía, que aparecía en Canal 2, donde mezclaban la historia de Noé con Sodoma y Gomorra. O sea, ya con eso ya hermano, ya se pasaron, ¿no? Porque no conocen nada de la Biblia, hermano. Entonces, igual pasaba con la profecía, ¿no? Ay, el anticristo, el tiempo del fin, y que la sirvienta se ahorcaba, algo así. No he visto bien la película, ni se me ocurre mirarla. Pero más o menos algo así, que la sirvienta se ahorca y que hay un perro, una cosa así, que me acuerdo de muy pequeño que mi abuelo cuando lo veía, uno pasaba y algunos rasgos más o menos me acuerdo de la película. Pero el anticristo es una persona enigmática, es una figura enigmática para el mundo, pero también para muchos creyentes. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos las Escrituras desde el inicio, vamos a ver que Dios había establecido una separación marcada de rechazo entre la mujer, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Ahora, no es de dudar que la simiente de la mujer se refiere a ¿quién? ¿Quién es la simiente de la mujer? A Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Cristo es la simiente de la mujer, así que no es de dudar que Jesucristo la simiente de la mujer. Mientras que la simiente del anticristo, ¿quién sería? Pues la simiente de la serpiente, sería el anticristo, ¿verdad? Él es la personificación. Es el último de los hombres que será poseído por el espíritu del anticristo. O sea, el anticristo es un espíritu. ¿Entienden? El espíritu del anticristo es un demonio que se le ha metido a hombres en determinadas épocas de... Ay, mi hermano, pastor, a mi hermano se le ha metido el espíritu del anticristo. Le gusta blasfemar. No. Si fuera así, sería un gran emperador despótico, ¿no? Y a su hermano o a su cuñado o a su familiar no lo conoce nadie. Entonces, no es el anticristo. El anticristo es un espíritu que se ha metido a emperadores o a reyes que han seguido los pasos que el anticristo final va a seguir. Por ejemplo, querer exterminar a Israel. Por ejemplo, perseguir a los cristianos. O sea, ese espíritu demoníaco ha entrado en determinados hombres. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18, la Biblia dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según ustedes han oído que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. O sea, Juan no niega que al final de los tiempos aparezca el anticristo. Él no está negando que va a haber un solo anticristo al final de los tiempos, que va a ser un dictador mundial y que va a tratar de eliminar a los cristianos que están en aquella época, a los que se convierten durante la gran tribulación y a los judíos del mundo. Sino que más bien reafirma
que la figura del anticristo ya era conocida por las comunidades cristianas del primer siglo. O sea, ¿los primeros cristianos sabrían que en algún momento vendría el anticristo? Sí, porque dicen, hijitos míos, según ustedes han oído que el anticristo viene. Entonces, ya las primeras comunidades cristianas, las primeras iglesias cristianas, ya habían oído del anticristo, que iba a venir al final de los tiempos. Entonces, eso ya lo sabían ellos como nosotros hoy en día lo sabemos. Y Juan no está desmintiendo, más bien está reafirmando que eso va a pasar. Pero él dice que así, en ese momento, habían surgido muchos anticristos. O sea que ese espíritu demoníaco había entrado en muchos hombres ya. Por ejemplo, en Antíoco Epífanes. Por ejemplo, en Nerón César. En Dominiciano. Nerón César y otros emperadores romanos eran anticristos también, ¿o no? Claro que sí, porque estaban siguiendo la misma línea de pensamiento satánica que el anticristo de los últimos tiempos. Entonces, el espíritu del anticristo es un demonio que ha poseído a muchos dictadores mundiales a través de la historia y han perseguido a los judíos hasta el deseo de querer aniquilarlos. Otrora, ese espíritu ha estado, por ejemplo, en Faraón. O sea, el espíritu del anticristo ha estado en Faraón, ¿o no? Claro que sí. Quiso exterminar a Israel teniendo los 430 años esclavos en Egipto. Estuvo, por ejemplo, en Nabucodonosor. Ese espíritu estuvo en Amán, por ejemplo. Amán, ¿verdad? Agageno, ¿verdad? El que quiso matar, exterminar a Israel en el tiempo de Esther. Ese mismo espíritu estuvo en Antíoco Epífanes. Ese mismo espíritu estuvo en Judas Iscariote. Ese mismo espíritu estuvo en Adolfo Hitler. Entonces, estos personajes tienen esa misma línea de pensamiento contrario al pueblo de Dios y han buscado exterminar a judíos y a cristianos. Entonces, la Biblia revela a través de las páginas del Apocalipsis que los eventos se van a suscitar en torno a la figura del anticristo de los últimos días. El anticristo va a ser el último de los gobernantes mundiales. El último de todos los gobernantes mundiales va a ser un dictador desalmado, cuya alma le va a pertenecer a Satanás el diablo, y quien va a tener el poder para gobernar el mundo entero con su ideología política y religiosa. El anticristo es llamado en la Biblia, por ejemplo, el asirio, el rey de Babilonia, el hombre de pecado, el anticristo, el rey altivo, el rey orgulloso, el rey de Tiro y otros títulos y nombres que reflejan la procedencia, el poder y la naturaleza del anticristo. Ahora, vamos a ver qué dice el libro de Apocalipsis acerca de este maléfico personaje. Número 1, vamos a ver el poder geográfico y político del anticristo. El poder geográfico y político del anticristo. Versículo 1, voy a leerlo de la traducción en español de la Biblia Peshitta, me gustó mucho esta traducción. Dice: después me paré sobre la arena del mar, y miré una bestia salvaje que surgió del mar, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos había 10 diademas, y sobre sus cabezas había nombres de blasfemia. Lo primero que se nos dice es que había una bestia salvaje. El término griego bestia en griego es therion y significa un animal salvaje o una bestia muy peligrosa. Es traducido este mismo versículo, esta misma palabra therion es traducido en el griego en Hechos 28:4 como una víbora. Usted recuerda que la Biblia dice: y se prendió una víbora de la mano de Pablo y le mordió, y Pablo la sacudió en el fuego y cayó la víbora en el fuego. ¿Usted recuerda la historia o no? Ya, esa misma palabra víbora es la palabra therion, que luego en Apocalipsis 13 se traduce como bestia salvaje.
O sea, es un animal muy peligroso. Ahora, no es de extrañar que Satanás o su representante, el anticristo, se les compare con serpientes o con dragones o con víboras, porque son símbolos del diablo, ¿verdad? Una bestia puede representar perfectamente a un sistema imperial. O sea, los imperios son representados como bestias salvajes. Así son representados. ¿Cuál es el imperio que hoy día prima, por ejemplo? Bueno, hay varios, ¿no? La China es un imperio, ¿no? Claro, la China es un imperio. Japón es un imperio, ¿no? Claro que sí. Estados Unidos es un imperio. Claro que sí. Alemania también es un imperio. Los árabes, Arabia Saudita es un imperio. Rusia es un imperio. Entonces, Perú ni al mundial llegamos. Ya, pero tenemos varios imperios que están en el mundo, ¿verdad? Diseminados. Pero al final de los tiempos va a aparecer un emperador mundial que gobernará el mundo entero y todos los imperios estarán sujetos a él. Es el anticristo. ¿Me entienden o no? Pero ese imperio va a ser representado por una bestia salvaje. En Daniel capítulo 7, versículo número 3, la Biblia dice: y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Allí no cabe duda que está hablando de los imperios mundiales. Primero aparece una bestia como un león y se refería a Babilonia. Luego dice que aparece una bestia como un oso y eran los medos persas. Luego una bestia como un leopardo y eran los griegos. Y luego una bestia indescriptible, que es el gobierno al final del anticristo. Entonces, las bestias pueden representar el imperio de aquel gobernante, pero también pueden simbolizar al emperador. O sea, no solamente representa a su sistema, también representa al emperador de ese sistema. En el libro de Apocalipsis, en Daniel capítulo 7, versículo 17, la palabra de Dios dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán de la tierra. Entonces quiere decir que una bestia salvaje representa al imperio, pero también representa al emperador. ¿Ok? Entonces, si tenemos una bestia salvaje que aparece en el versículo 1 del capítulo 13 de Apocalipsis, está representando ¿qué? Un imperio. Pero también está representando al anticristo, que es el emperador de ese imperio mundial. Dice la Biblia que esta bestia surge del mar, y el mar es símbolo de los pueblos agitados en disturbios. En Isaías 57, versículo 20, la Biblia dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Quiere decir que el anticristo va a surgir en un momento de agitación mundial, en medio de pueblos que estarán agitados por medio de la violencia, en este caso de los musulmanes. Tiene, dice la Biblia, esta bestia 10 cuernos. El imperio del anticristo entonces va a tener 10 países, que van a ser 10 poderes territoriales que van a darle auge al anticristo. Estos son 10 países musulmanes que se van a confabular en un solo bloque político y religioso, porque tienen muchos aspectos en común, para poder gobernar el mundo entero. Y aunque no podemos ser dogmáticos en cuáles van a ser estos 10 países, probablemente sean, voy a mencionar algunos países que probablemente sean a causa de la historicidad que aparecen actualmente en la Biblia. Por ejemplo, podríamos asegurar que Jordania será uno de esos países que le dé auge al anticristo. ¿Y por qué? Porque Jordania, actualmente el país de Jordania, está conformado por los 3 pueblos antiguos que eran enemigos de Dios. Por ejemplo, Moab, Edom, Moabitas, Edomitas y Amonitas. ¿Entienden o no? O sea, estos 3 pueblos actualmente existen y están en Jordania.
Es Asiria. No es Asiria. No, Asiria está al norte. Asiria es un pueblo que viene desde la época bíblica y hasta el día de hoy existe como un país. No, Asiria. No, Siria, perdón, Siria. ¿Ves? Asiria es lo que es actualmente, y Babilonia sería lo que actualmente es Irak. ¿Se da cuenta o no? Entonces, podemos ver de alguna manera que existen 10 países que antes habían sido tribus enemigas de Dios y que hoy en día son países y que van a luchar contra Dios al final de los tiempos. Algunos de esos países serán tal vez Irak, Irán, Afganistán, Pakistán, Siria, el Líbano, Egipto, Turquía, Sudán y Jordania. Probablemente sean estos 10 países que se unan para darle auge al anticristo. Entonces, estos países siempre han sido una región territorial gobernada por antiguos imperios orientales. Se dice que esta bestia tiene 7 cabezas. Cada cabeza de esta bestia es la base sobre la cual se asienta el imperio del anticristo. Quiere decir que el anticristo no está empezando un nuevo imperio. El anticristo está reconstruyendo los antiguos imperios que han gobernado el mundo. O sea, el anticristo lo único que hace es traer las bases de los antiguos imperios mundiales para hacer su propio imperio. Estos imperios son 7. Y están representados por cada una de las cabezas. Por ejemplo, Egipto fue un imperio, y fue un imperio del mal. ¿Ves? Esa sería la primera cabeza. La segunda cabeza sería Asiria, porque Asiria también afligió al pueblo de Dios. Luego tendríamos a Babilonia, luego los medopersas, luego los griegos, luego los romanos y luego los musulmanes otomanos. Son 7 imperios que han gobernado el mundo entero hasta el día de hoy. Y Estados Unidos no, porque no gobierna el mundo entero. ¿O sí gobierna el mundo entero? No, ¿verdad? Porque podemos encontrar en América a Estados Unidos, pero en China, en Japón, en Corea, en otros países, pues lo quieren exterminar a Estados Unidos, ¿verdad? No tiene ni siquiera... Gobernaron el mundo de aquel entonces, cuando no se conocía pues América, definitivamente. Claro, o sea, quiere decir que no es un... O sea, no quiere decir que el mundo entero está debajo de los pies de Estados Unidos. Eso es imposible. No, Rusia no está debajo de los pies de Estados Unidos. Entonces, los imperios que hoy encontramos son imperios diseminados. Son imperios que no pueden gobernar a otros imperios. Pero durante la gran tribulación, el anticristo reconstruye su imperio mundial, porque todos los países estarán sujetos al anticristo, reconstruyendo los antiguos imperios, egipcio, asirio, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y musulmanes otomanos. ¿Cuál es la característica? Ojo aquí. ¿Cuál es la característica de todos esos imperios? Que todos ellos tuvieron como dioses a los demonios. ¿Entienden o no? ¿A quiénes adoraban los egipcios? A los demonios. ¿A quiénes adoraban los asirios? A los demonios. ¿A quiénes adoraban babilonios, medopersas, griegos y romanos? A demonios. Y los musulmanes otomanos, ¿a quiénes han adorado? A Alá. Y Alá es Satanás, el diablo disfrazado de Dios. Entonces quiere decir que todos los imperios que han gobernado siempre han tenido conexión espiritual con demonios o con prácticas demoníacas. ¿Me entienden o no? Siempre. Entonces quiere decir que el anticristo final tiene una conexión con estos imperios antiguos, porque también adora a Satanás el diablo. Por eso es el dragón quien le da la autoridad a esta bestia, en este caso al anticristo. Dice la Biblia que esta bestia tiene nombres de blasfemias. En el Islam, como un sistema político y religioso, su Dios, que no es nuestro Dios porque es Satanás disfrazado de Dios, Alá tiene muchos nombres y son nombres blasfemos. Por ejemplo, ellos dicen Alá al-Mutakabir, Alá el más orgulloso. ¿Y quién es el más orgulloso, hermano? Satanás el diablo. Ellos dicen Alá al-Kahar, Alá el gran dominador, o Alá al-Kabir, significa Alá el tirano que despoja.
o le llaman Alá al-Mumit, el gran destructor, o le llaman Alá al-Mahir, Alá el maléfico, o Alá al-Dar, Alá el que hace daño. Y son 99 títulos que ellos le dan a su Dios que tienen relación con las tinieblas. Pero cuando uno estudia la Biblia y encuentra los nombres de Dios, encuentra cosas maravillosas. No es Alá, sino Adonai Elohim, el Señor tu Dios. O por ejemplo, Adonai Roy, el Señor es mi pastor. O por ejemplo, encuentra Adonai Rafeja, el Señor tu sanador. Adonai Tzidkenu, el Señor nuestra justicia. O encuentra Adonai Sabaoth, el Señor de los ejércitos. O sea, nombres que exaltan y glorifican su ser, su naturaleza, lo que Él es. Amén. Pero en el Islam, a su Dios le dan nombres maléficos. ¿Por qué? Porque no es Dios, es Satanás disfrazado de Dios. Por eso tiene nombres de blasfemia esta bestia. ¿Ve? Continúa el versículo 2 diciendo: y la bestia que vi, dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Esto nos recuerda a antiguos imperios que ya hemos estudiado. Si usted recuerda, en el libro de Daniel, en el capítulo 7, se menciona también a 4 bestias que salen del mar. La primera es muy parecida a un león, y eso se hacía referencia a Babilonia. La segunda bestia era un oso, y hacía referencia a los medopersas. Y la tercera bestia que aparecía era como un leopardo, y eso hacía referencia a los griegos. Quiere decir que si esta bestia que aparece en Apocalipsis sale del mar, dice, semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león. Lo que nos está diciendo es que el anticristo realmente está reconstruyendo su imperio de la mezcla de griegos, babilonios y medopersas. O sea, la mezcla de estos antiguos imperios paganos es la resurrección que va a traer el anticristo al final de los tiempos. Ahora, ¿qué de particular tienen estos imperios? Que tanto egipcios, como babilonios, como asirios, como griegos, como medopersas, todos ellos eran musulmanes antiguos, eran árabes antiguos. Entonces, el surgimiento del anticristo por medio de su imperio también tiene que ser medio oriental. Entonces, la autoridad de la bestia se menciona en la segunda parte del versículo 2. Dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. O sea que es Satanás el diablo quien tiene el poder para gobernar el mundo antes de que Cristo venga. Él tiene el poder, hermanos, para poder gobernar. Y esa autoridad se la da el diablo, ¿a quién? Al anticristo al final de los tiempos. Ojo, que no son los 10 países que se han confederado para darle poder al anticristo. Es en realidad Satanás el diablo quien le está dando autoridad al anticristo. Ahora, ¿y por qué Satanás? ¿Usted recuerda la tentación de Cristo? ¿Qué dijo Satanás el diablo a Cristo? Y mostrándole todos los reinos de la tierra, le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Y qué le dijo? Vete de aquí, Satanás, porque a mí me tienes que adorar. Eso le dijo, al Señor tu Dios adorarás. ¿Me entienden o no? Entonces quiere decir que lo que no pudo hacer Satanás el diablo con Jesús, lo va a hacer con el anticristo. Y el anticristo sí va a aceptar todos los reinos de la tierra. Por eso el diablo le va a dar la autoridad al anticristo para que gobierne durante 7 años. Luego la Biblia dice que esta bestia tenía una herida mortal que fue sanada, versículo 3. Y vi una de sus cabezas como una herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Algunos dicen que el anticristo es Judas resucitado. Y claro, no es así, no es así.
qué? Porque bueno, al anticristo se le llama hijo de perdición y a Judas también. Pero no por eso quiere decir que sea Judas resucitado, yo no le veo relación. Entonces, algunos dicen de que al anticristo le van a disparar y va a morir. Así como a Trump, que lo querían matar, ¿no? Creo que ayer, antes de ayer, el jueves, habían estado en su conferencia y lo tuvieron que sacar sin dar la conferencia porque lo querían matar. Miren que creo que el lunes ya es las elecciones, ¿no?, de Estados Unidos. Martes, ¿no? El martes ya sabemos cómo es el fin del mundo, hermano. Entonces, algo parecido, o sea, como que lo querían matar y lo van a matar al anticristo y al tercer día va a resucitar. Por eso dice una herida mortal que fue sanada. Pero no, yo no lo leo así. Dice que, verso 3, léalo. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Las cabezas, ¿a qué representan? A los imperios. Entonces, uno de esos imperios, al parecer, iba a morir. O sea, iban a ser eliminados. Ya no iba a aparecer. Le pregunto a usted, los antiguos imperios, de esos 7 imperios que le he mencionado, ¿han sido eliminados completamente de la faz de la tierra? No. ¿Por qué? El imperio egipcio sigue hasta el día de hoy, no como imperio, pero sí como pueblo. Los egipcios son un pueblo. Los medopersas, por ejemplo, ¿existen hasta el día de hoy? Sí, los iraníes. El imperio romano, Italia. ¿Ves? Los musulmanes otomanos, sí, Turquía. A ver, ¿qué más? Los babilonios, los iraquíes. Quiere decir que los griegos, Grecia, o sea, quiere decir que los antiguos imperios no están destruidos, ¿están qué? Adormecidos. Están adormecidos, ¿por qué? Porque cuando venga el anticristo, todos esos imperios van a resucitar y darle su auge al anticristo. ¿Me entienden o no? Mire qué perfecta es la palabra de Dios, hermano. Por eso hasta el día de hoy no son exterminados estos pueblos. ¿Por qué? Porque tienen que esperar que venga el anticristo para que se cumpla la palabra de Dios. Tremendo, ¿verdad? Están adormecidos allí. Pero dice que al parecer uno de esos 7 iba a ser eliminado, se iba a exterminar. Pero dice que su herida va a ser sanada y todo el mundo se va a maravillar en pos de la bestia. Tal vez, creo yo, pueda ser una de dos. Tal vez uno de esas cabezas sea Asiria. Porque Asiria en realidad es un pequeño pueblo al norte de Irak, que es Nínive. Y aunque se ha querido exterminar por completo, todavía está luchando con Irak para ser un pueblo, un país distinto. Entonces tal vez sea Asiria. Otros tal vez creen que sea el Imperio Otomano, porque los musulmanes otomanos, recuerden que capturaron Constantinopla en 1453. Y cuando en 1453 los musulmanes otomanos capturan Constantinopla, tienen su imperio durante cerca de 470 años. Hasta que en 1923 cae el Imperio Otomano y se convierte en la República de Turquía. Entonces quiere decir que tal vez sean los otomanos o tal vez... Bueno, la cuestión es que es un imperio, aunque la Biblia no lo dice, pero es uno de los imperios que estuvo a punto de desaparecer, pero cuando venga el anticristo volverá a surgir. Y la gente va a decir, ah, bravo, miren cómo se levantó de las cenizas. ¿Ves? Como un imperio que iba a ser olvidado, ahora se levanta de las cenizas, y eso va a asombrar al mundo. Número 2, la arrogancia del anticristo. Número 2, la arrogancia del anticristo. Dice, y adoraron al dragón, versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Hermanos, para el anticristo todo el poder que ha llegado es tener gracias a su Dios, Alá. Y recuerde, Alá no es el verdadero Dios. Alá es tan solo Satanás disfrazado de Dios para engañar a los musulmanes. Por eso es que la gente, los musulmanes, adoran a Alá y se someten al anticristo, reconociendo que él tiene la autoridad por parte de su Dios. Versículo 5. También se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. El anticristo tiene un habla arrogante. Y esto nos recuerda que el anticristo se va a sentar en el templo de Dios a la mitad de la tribulación y va a reclamar ser divino como Dios, como en su momento lo reclamó también Mahoma, el profeta de Alá. En 2 de Tesalonicenses 2:4
La Biblia dice, el cual, hablando del hombre de pecado, de Satanás, del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. También nos dice en el versículo 5, la última parte, y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto? 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? 3 años y medio. O sea que desde el momento donde estamos leyendo hasta la venida del Mesías, solamente van a pasar 3 años y medio, nada más. Luego continúa el versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Hermanos, no es extraño que en el Islam se blasfeme de cosas del cristianismo. El Islam rechaza, por ejemplo, el mesiasgo de Jesús. Rechaza enfáticamente la muerte expiatoria y redentora de Cristo. El Islam niega la Santísima Trinidad y la divinidad de Cristo. Doctrinas que son fundamentales en el Nuevo Testamento acerca de la persona y obra de Jesucristo. Es más, el Corán está lleno de versículos blasfemos y ofensivos contra cristianos y judíos, llamándonos cerdos y monos. Imagínense, hermano. De esa manera están blasfemando contra Dios, contra su trono y contra su tabernáculo. Versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Hacer guerra contra los santos es una referencia a la violenta persecución que hará el anticristo contra todos aquellos que se conviertan a Cristo durante la gran tribulación. Pero también va a ser la manera como van a morir violentamente los judíos cuando el anticristo los persiga. Quiero que escuche el Corán. En el Corán, la sura 8, en la aleya 12, dice de la siguiente manera: cuando Alá inspiró a los ángeles, les dijo, estoy con ustedes, dando firmeza a los que creen. Yo pondré temor en los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Cristianos y judíos. Por tanto, córtenles el cuello y golpéenle en los dedos. O sea, eso es lo que dice el Corán acerca de nosotros. En la sura 4, en la ley 89, se lee en el Corán: los incrédulos, acerca de los cristianos y judíos, quisieran que ustedes, los musulmanes, renieguen como ellos han renegado, que sean iguales a ellos. No los tomen como amigos hasta que no hayan vuelto al camino de Alá. Y si se desatienden, atrápenlos y mátenlos donde quiera que los encuentren, y no los tomen de aliados ni auxiliares de entre ellos. Entonces, el mismo Corán está enseñando a sus feligreses a matar a judíos y cristianos. Es el mismo pensamiento satánico que tiene el anticristo al final de los tiempos. Entonces, amados hermanos, dice la Biblia, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, porque es la soberanía de Dios. Dios lo permitió así. Y termina el versículo 7. También se le dio autoridad al anticristo sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, esto indica que el gobierno del anticristo no va a ser un gobierno regional, va a ser un gobierno mundial. Ahora, probablemente hayan países que sean menos dóciles que otros. Habrán países que se van a rendir por completo al anticristo, como habrán países que no siempre van a querer rendirse al anticristo. Por eso, el anticristo tiene un gran ejército para lanzar ataques terroristas contra estos países. Además, los musulmanes tienen la propiedad de cerrar el tráfico de petróleo a los países que no quieran estar sujetos a ellos. Y recuerden que el petróleo es el oro negro en el mundo. O sea, hay muchos factores necesarios por los que los países tienen que estar rendidos al anticristo al final de los tiempos. Así que eso nos enseña que el gobierno del anticristo va a ser un gobierno mundial. Y número 3, para terminar, las actividades del anticristo. Número 3, las actividades del anticristo. Hermanos, el mundo entero va a adorar al anticristo. Versículo 8 dice, y la adoraron. Esta vez es imperio. Todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Vamos
La primera, solo los incrédulos se van a someter al dominio del anticristo. Los verdaderos creyentes no se van a sujetar nunca a un dominio satánico. Por eso dice, y le adoraron todos los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Segunda verdad que podemos encontrar es que los nombres de los que han sido salvos están escritos desde antes de la fundación del mundo. Hermano, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque su nombre y mi nombre ya estaba escrito por amor en el libro de la vida. Antes de que usted nazca, ya su nombre estaba escrito ahí. Con letra de oro escrito está. Nuestro nombre está escrito en el cielo desde antes de que vengamos a la tierra. ¿Por qué? Porque el gran amor de Dios nos amó. Y número 3, dice la Biblia, o tercera verdad desde el versículo 8, es que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, no significa que Él murió antes de la creación, no. Significa más bien que el plan de salvación ya estaba desde antes de la fundación del mundo. Por eso el escritor dice, el Cordero que fue inmolado desde antes desde antes del principio del mundo. O sea, no que Cristo haya muerto al principio del mundo, sino que el plan de salvación ya estaba propuesto por Dios. Luego termina el versículo 9 y 10 de la siguiente manera: si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Este pasaje también nos enseña algunas verdades. Número 1, los judíos van a ser llevados cautivos nuevamente a Babilonia. Eso ya lo habíamos visto en el capítulo 12. Los judíos nuevamente son llevados a Babilonia. Miqueas 4:10. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás, dice, en el campo, y llegarás a Babilonia. Allí serás librada y allí te redimirá Jehová de manos de tus enemigos. Entonces, los judíos van a ser llevados nuevamente a Babilonia. Por eso dice, si alguno lleva en cautividad, va también en cautividad. Por eso dice la Biblia que aunque los judíos van a ser llevados cautivos a Babilonia durante la gran tribulación, cuando el Mesías venga, va a llevar cautivos a los enemigos de Israel a Jerusalén. Porque el que lleva cautivo, cautivo tiene que ser llevado. Este versículo 10 también nos enseña que Dios es vengador de sus siervos. Dios venga a sus hijos. Amén. Amén. Romanos 12:19 dice, no se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, Dios es justo. Y pueda que nos maltraten, pueda que nos hagan daño, pueda que la vecina le ponga la basura en la puerta de su casa, hermano. Pueda que todas esas cosas pasen. Pero ¿sabe qué? Dios es justo. Pueda que en su familia haya injusticia y que todos sus hermanos le hayan dado herencia y usted ni un chicle le han dado, hermano. Pero Dios es justo. ¿Amén? Amén. Dios es justo, hermano. Y Dios sabe vengar a sus hijos, hermano. Por eso usted no debe orar por venganza. Usted debe orar para que Dios tenga misericordia cuando venga el día de la ira, hermano. Debe orar por misericordia, porque ellos, los pecadores, hacen las cosas que no deben, porque no conocen la palabra de Dios. Así que Dios venga a sus hijos y debemos ser pacientes y tener fe en Dios, que Dios va a obrar en favor nuestro. Por eso dice el versículo 19, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, el versículo número 10 dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Hermanos, tenemos que aprender a ser pacientes y a tener fe, porque Dios siempre va a obrar a nuestro favor. Amados santos de Dios, la venida de Cristo está muy cerca y todos los eventos que se suscitan en el panorama mundial no son más que la confirmación de que algún día Cristo el Señor viene pronto por nosotros. Ya viene pronto, todo se está encajando, hermano. Todo está perfectamente encajando. Y eso nos dice que muy pronto viene el Mesías. Así que estemos atentos, hermano, proclamando la palabra de Dios, compartiendo este mensaje. ¿Para qué? Para que otros puedan también venir a los pies de Cristo
porque se acerca una época terrible, de la cual Cristo ha dicho, no ha habido antes ni la habrá. O sea, va a ser una época terrible del ardor de la ira de Dios, pero hay una puerta y es Jesucristo. Hay una salida y es Jesucristo, hermano. Y hay que entrar por la puerta que nos lleva a la salvación. Vamos a orar. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en Jesucristo tu Hijo,